paciente tuvo un traumatismo, tiene un ensanchamiento del mediastino. ¿Cómo es eso? Se refiere con un ensanchamiento del mediastino. Se refiere a que ese espacio que antes era virtual, que no se lo tomaba en cuenta, que por ahí yo veo una radiografía y está normal, nunca voy a decir mediastino normal, que es una calidad virtual, pero de la nada veo que los pulmones, en lugar de estar en su posición correcta, los veo más separados. La veo como el espacio en medio de estas cuencas pulmonares lo veo mucho más grande. ¿Okay? Es un ensanchamiento del mediastino. Quizás pueda tener un neumotórax, quizás pueda tener un hemotórax, no sabemos qué sustancia es la que se encuentra ahí dentro de esa cavidad que esté ocupando ese espacio y esté causando el problema. Y un ensanchamiento del mediastino es preocupante, puede ser inclusive hasta una masa. ¿Ok? Entonces, ahí se vuelve importante saber la parte del mediastino. Entonces, primero tenemos que delimitar el mediastino. ¿Ok? Y tenemos dos. Uno superior, quiero estornudar y como que se me baja la y el mediastino inferior. ¿Okay? ¿Cuál es el límite? Porque esto es muy importante que lo sepan. Tengo acá el manubrio external, perdón, el manubrio, cuerpo y apendicifoides. ¿De dónde a dónde va? ¿Qué es lo que delimita el mediastino superior del inferior? El ángulo external. ¿Va desde dónde? Desde el ángulo external a el ángulo manubrio external, muy bien, hacia T4. entre T4 y T5 aproximadamente, dirigiéndose hacia el pedículo. Normalmente pueden encontrar en ciertas literaturas o en el disco intervertebral T4 y T5 aproximadamente, lo que diga su libro de teoría. Muy bien. Entonces, a partir de ahí tenemos una división superior y una división inferior. Facilísimo. ¿Ya? Primero empecemos con el superior. Para nosotros poder hablar del mediastino superior, pues tengo que referirme a todos aquellos elementos que vayan a poderse observar desde el agujero torácico. Casi que recién empecé. El agujero torácico, si te sientes mal, necesitas salir, sabe, no más que pasa. ¿Okay? Cuando me refiero, perdón, al mediastino superior, tengo que pensar en todos los elementos que se pueden observar desde el agujero torácico superior. Yo de la nada cojo, le vuelo la cabeza al paciente y de la nada estoy bien. Ah, ¿qué puedo ver? Y para observar los elementos en el mediastino superior voy a tener cierto orden. Entonces, vamos a graficar. Como si estuviéramos viendo un corte de una tomografía. Tengo acá esternón, costillas, que se abre la costilla, y hacia atrás voy a tener el cuerpo vertebral. ¿Okay? En este caso, puede ser desde T1 hasta T4. Estoy hablando de mediastino superior. Sencillo. ¿Okay? Ahora, lo primero que yo voy a ver en el mediastino superior y lo más anterior que va a estar, ¿qué órgano va a ser? El timo. Muy bien. Ustedes quizás algunos jugarán y dicen, bueno, órgano, pero ya después en la edad adulta se degenera y se forma de cosas, sí, pero sigue siendo considerado un órgano, el timo. El timo, que es un órgano propio del sistema linfático que luego degenera ese tejido adiposo. Cabe recalcar algo importante. Este timo, si no degenera, es muy peligroso, ¿ok? Porque al sufrir una hiperplasia, es decir, aumentar su celularidad, o al crecer y desarrollar un tumor, que en el 10% de los casos es un tumor, puede predisponer a enfermedades neurodegenerativas como la miastenia gravis, que es lo que yo siempre les digo que tienen cuando no levantan la silla y se quieren sentar. ¿Okay? Entonces, timo. Luego, ¿qué vaso voy a ver que corre paraesternal y que coge mucha importancia en la irrigación de la cavidad torácica? La no, irrigación. Recuerden que todavía no, estoy en anterior. Muy bien, la arteria torácica interna, mamar interna. Excelente. Muy bien. ¿Qué más puedo ver dentro de este? Bueno, luego de ver este timo y la arteria mamar interna, voy a ver un componente venoso. Vamos a ir en orden, ¿ok? Un componente venoso. Y este componente venoso guarda relación con dónde se dirigía el conducto torácico y la gran vena linfática. ¿A dónde llegaban estos? Al ángulo de Pirogov. Al ángulo de Pirogov, o también denominado el confluente yugulosural. Muy bien, ¿ok? Tengo acá. Confluente yugulosuclavio, yugular subclavio, eso ya lo hemos visto en la clase anterior. ¿Cuáles van a ser estas afluentes? Los troncos venosos brachiocefálicos. ¿Okay? El derecho y el izquierdo. ¿Estos van a ser afluentes de qué vena?
De la cava. Excelente, de la vena cava superior. ¿Ok? Entonces ya me imagino a estos elementos en primera instancia. Son aquellos que voy a poder observar luego en este mediastino superior. Entonces, ¿qué veo? Por si acaso, esto es derecho, esto es izquierdo, tal cual como estén viendo una radiografía. ¿Por qué? Porque en muchos cortes de tomografía hagan la idea que las piernas del paciente están para allá y se ven desde abajo. ¿Ok? Por eso izquierdo y derecho. Izquierdo y derecho. ¿Ok? Siempre aquí, siempre se ve así. Ahora, entonces tengo dentro del componente venoso, tronco venoso del encefálico derecho, tronco venoso del encefálico izquierdo, y en medio la vena cava superior. Muy fácil. Vena cava superior con sus dos afluentes, los troncos venosos brachiocefálicos. Luego de yo tener el componente venoso, tengo que tener también un componente arterial. Entonces, estamos hablando de que en el mediastino superior son todos los elementos que se asoman por el agujero torácico superior, ¿verdad? Entonces tengo que pensar en el gran vaso que se asoma. ¿Cuál es el gran vaso arterial? El arco aórtico. El arco aórtico, muy bien. Recordemos que la aorta tiene cada una sus porciones mientras sale. Primero su porción ascendente, que es muy cortita. Luego tiene su porción del callado, luego su porción torácica y su porción abdominal. Facilísimo. Entonces, pensamos en el callado de la aorta. Y este callado de la aorta va a tener sus ramas, ¿ok? Del lado derecho, ¿qué tenemos? El tronco arterial, brachiocefálico derecho, miren que es arterial, ¿ok? Y del lado izquierdo, simplemente tenemos su clavia y la carótida primitiva. Muy bien, fácil. La carótida subclavia y el tronco arterial brachiocefálico que va obviamente a dar a la carótida y la subclavia. Nada más que hace un tronco antes de dar sus ramas. Sencillísimo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se va a observar? Si estas suben y van hacia arriba, recuerden que la carótida va hacia acá, es lo que se va a asomar en el mediastino superior. Entonces tenemos aquí el callado de la aorta con sus ramas, tronco arterial brachiocefálico, puedo también observar aquí, y simplemente acá tengo la carótida y la subclavia, nada más. ¿Ok? Fíjense, nada más estoy mencionando qué voy a ver en cada uno de estos y por pura lógica, no me los tengo que saber de memoria. ¿Ok? Componente venoso, componente arterial. Componente arterial, callado, tronco arterial encefálico derecho con sus ramas y simplemente acá las ramas, la carótida y la subclavia. Se acabó en el componente arterial. Ahora, si yo sé que por esta zona va bajando la aorta, yo sé que ya hubo la relación, obviamente, ¿con qué? Con el corazón. En este caso con el tórax, estoy bajando, ¿ya? Entonces pienso en el corazón porque del corazón del ventrículo izquierdo es donde nace esta aorta. Por tal motivo, yo tengo que saber que hay un nervio que siempre va bajando al ladito del corazón y que se va a dirigir hacia el diafragma. ¿Cuál es este? El nervio frénico. Excelente, el nervio frénico primero. Va al diafragma. Si digo que va al diafragma, el nervio frénico. Muy bien. ¿Ok? Pasa. Ahora, siguiendo estos elementos, luego de tener el componente arterial, luego de tener ese componente arterial, también voy a tener un componente visceral. Estoy refiriendo a los órganos que voy a ver aquí. ¿Y qué órganos van a aparecer a nivel del mediastino superior? El esófago, primero obviamente que la tráquea, que está adelante, y si va la tráquea, está el esófago. Recuerden que son como uña y mugre, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros nos remontamos a la parte embriológica, estas no se juntan y luego se dividen a través de un tabique. Si no, es por el riesgo que pueden haber atresias o fístulas. Entonces tienen que aprender en embriología, ¿ok? Muy fácil. Tráquea, esófago. Tráquea delante, esófago atrás. ¿Ya? En medio de ellos va a existir un surco. ¿Ok? No, traqueoesofágico. Surco traqueoesofágico. El tráquea de esófago. Y en ese surco, traqueoesofágico. Traqueoesofágico. Este surco traqueoesofágico, entre la tráquea y el esófago, a través de él van a cruzar dos elementos nerviosos, uno de cada lado. ¿Cuál será ese nervio que pasa por ahí? ¿O ese nervio? Nervio laríngeo recurrente. Muy bien. Que este nervio laríngeo recurrente es rama del vago. Ok, excelente. ¿Y hacia dónde va el nervio laríngeo recurrente? Ok, nerva. En todos los músculos laringeos, ok, a excepción de uno. El cricotiroides. Muy bien. Se llama laringio recurrente, va a ir hacia la laringe. Ok, y va a inervar todo el músculo. Ya verán, el 1% que se encuentra a nivel de la laringe. Ya tiene mucho
que ver con la fonación. Acuérdense que la laringe es el órgano de la fonación. ¿Ya? Excelente. Nervio laringe recurrente. ¿Qué más? ¿Qué más nosotros vamos a ver dentro de estos elementos del mediastino superior? ¿Qué más observamos? Excelente, el conducto torácico. ¿Se acuerdan que este siempre hay ver hacia posterior? ¿Qué? Conducto torácico. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en el mediastino superior? Los nódulos linfáticos. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Falta un elemento. ¿Más? No escucho, ¿qué no escucho? Tranquilo, si se equivoca no pasa nada, por lo menos es que están estudiados. La médula está dentro del canal vertebral, así que ya está detrás. Sí, van bajando hacia laterales. ¿Qué más? La. Ven acá. La. Ven acá. No. No, la primera está para abajo. Al contrario, la cadena ya se ve en el mediastino inferior. La cadena simpática del cuerpo. La cadena simpática siempre va a ir bajando acá. Acuérdense que el paquete vasculonervioso del cuello, vena, arteria, nervio, vena yugular, arteria carótida, el nervio vago, y aquí se juntan dos colados, el frénico y la cadena simpática. ¿Okay? Todos estos van bajando juntitos. Paquete vasculonervioso del cuello. ¿Ya? Pues, también la cadena simpática, pues obviamente tiene que haber inervación simpática hacia los órganos motores. Ya vamos a ver por qué. ¿Okay? Acuérdense que hay inervación parasimpática y simpática. Eso tiene que ya más o menos irlo dominando un poco. Hasta ahí, preguntas, dudas existenciales. Arteria mamaria interna, timo, vena cava superior con sus afluentes, los troncos venosos brachiocefálicos, callado, tronco arterial brachiocefálico derecho, carótida subclavia, tráquea, esófago, surco traqueosofágico, donde está el medio del hijo recurrente, conducto torácico, cadena simpática. Aquí el frente. ¿Ah? Es que yo intentando hacer el dibujo en ese todo, ¿verdad? Poco a poco, poco a poco. Pero lo más importante, que ahí estamos esquematizando. Está muy bien. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros comenzamos a hablar, ya terminamos mediastino superior. Ahora vamos a hablar del mediastino inferior. ¿Okay? Este mediastino inferior es todo lo que se encuentra, todo lo que se encuentra por debajo de este ángulo de luz. ¿Okay? Y este se subdivide en tres pasos: un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. ¿Qué es lo que va a dar el límite en sí? La relación que se encuentre con el corazón. Y si nosotros sabemos, cuando nosotros hablamos de corazón, siempre vamos a hablar de pericardio, porque obviamente esta es la membrana que va a recubrir al corazón. Entonces hablamos de pericardio. Ahora, límites. En el mediastino anterior vamos a tener el mediastino anterior como límite anterior la cara posterior del cuerpo, o esternón, y el límite posterior sería el pericardio anterior. Fácil. Mientras que el mediastino posterior, el límite anterior sería la cara posterior del pericardio y el límite posterior sería la cara anterior vertebral. Que simplemente es un cambio de palabras, ¿ya? Pero esos son más o menos los límites para tener en cuenta. En el mediastino medio tenemos netamente al corazón con su membrana. Y veamos ahora cada elemento, ¿ok? Otra vez. Costi esta no, ¿qué pasó? Escucha. Vas a encontrar la carita. Eso también vamos a mencionar aquí. Pero muy bien, muy bien. Ajá. Tráquea la vemos en sí como órgano completo en el superior y ya en la carina lo vemos en el mediastino posterior que pertenece al mediastino inferior. Muy bien. Ahora, está bien mi pregunta para que saquen todas sus dudas. Entonces, vamos a empezar a hablar de cada uno de los elementos. En primera instancia, hablemos del mediastino anterior, que en general no tiene muchos elementos. ¿Qué es lo que destaca? Siguen las ramas de la mamaria interna. Que recuerden que esta es la madre de todas las ramas a nivel del tórax, mamaria interna.
Y también podemos ver ciertos remanentes todavía del timbre. ¿Ok? Se puede ver ciertos remanentes del timbre. Ya en menor cantidad en comparación con el mediastino superior. ¿Ya? Ahora, se puede ver un último elemento. Y este último elemento es un elemento de fijación a una membrana. ¿Qué elemento será? El ligamento externo-pericardio. Muy bien, que literalmente si yo tengo una vista sagital, tengo el ligamento externo-pericárdico superior y el ligamento externo-pericárdico inferior. ¿Ok? Entonces tenemos el superior y por ahí vamos a dibujar el bíceps, lo más largo. ¿Ya? Ligamento externo-pericárdico. ¿Sí? Ahora, vamos a saltar a nivel de mediastino medio. Y aquí hay que tomar full importancia porque a partir de la disposición de los elementos del mediastino medio, yo puedo entender luego el cambio. ¿Ok? Entonces, fíjense en esto. Ojo al piojo, lo que estoy diciendo. Tenemos, ya sabemos, en el mediastino medio, corazón. ¿Ok? Si hay corazón, hay radical. Listo. A partir de ahí, en el mediastino medio también van a contarse como elementos el nacimiento de los grandes vasos y el sistema venoso propio cardíaco. ¿Cuáles serán estos? Vamos a ir. Tenemos en primera instancia los grandes vasos. ¿Cuáles son ellos? Aorta, vena cava superior. ¿Okay? Viéndolo de frente, en teoría sería, no vena cava superior, no. Grandes vasos, aorta y tronco pulmonar, ¿okay? O arteria pulmonar. Excelente. Ahora, el sistema venoso, aquellos que se encuentran a nivel de la aurícula derecha. Vena cava superior, vena cava inferior. Y a nivel de la aurícula izquierda, ¿qué elementos venosos tenemos ahí? Las venas pulmonares, muy bien. Las 4 venas pulmonares. Esto guárdenselo porque esto nos va a servir para pericar. Entonces, ¿qué tenemos? El nacimiento de los grandes vasos, arteria, tronco pulmonar, junto con el sistema venoso cardíaco. Vena cava superior, vena cava inferior y las 4 venas pulmonares que se ubican a nivel de la aurícula izquierda. Eso ya vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Ya? ¿Así vamos bien? ¿Sí? Fácil. Chévere. Si yo estoy hablando del pericardio, corazón, mediastino medio, la misma ley de allá, ¿qué va a ir acompañando este pericardio? ¿Qué medio va bajando juntos? Que se dirija al diafragma. El frénico. Muy bien, el frénico. Ya vamos a ver esto inclusive cuando llamamos pericardio. Frénico, excelente. ¿Qué más vamos a ver? ¿Vemos algún otro elemento del mediastino medio? ¿Ah? El plexo cardíaco. El plexo cardíaco está dado por qué nervio. Nervios pláticos. Sí, el plexo son nervios pláticos como también pueden ser estos plexos nerviosos parasimpáticos dados por el nervio vago. ¿Okay? Del vago se da el plexo parasimpático que va a inervar por la parasimpática al corazón. Muy bien. ¿Qué tenemos más en el mediastino posterior? ¿Ah? Sí, no linfático. ¿Qué más? ¿Qué más en el mediastino posterior? Ya no tráqueas, ¿no? Ahí, muy bien. Inclusive se habla de que existen ciertos elementos justo a nivel de cadena que también ayudan a esta división, que es lo que estaba mencionando su compañero. ¿Okay? Hay división, esta división traqueal. ¿Okay? ¿Ah? Esa es la carina. La bifurcación traqueal es la carina. ¿Okay? ¿Qué más? Aquí pone lo más destaca en el mediastino posterior. Esófago. Nunca se puede olvidar del esófago. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento está en el mediastino posterior? La aorta descendente. Muy bien, excelente. La aorta descendente. Y ahí me dirán, pero ¿cómo estamos hablando de la aorta por un lado, por el otro, etcétera? Es por este gran movimiento o esta información que hace la aorta, de forma exponencial en la clase anterior. Sube, forma parte del mediastino superior, baja en su nacimiento, se lo considera como el mediastino medio. El momento de bajar se hace posterior. Entonces, posterior forma parte del mediastino posterior. Muy bien, ¿qué más? Las arterias bronquiales. Muy bien, las arterias bronquiales. ¿Qué más? La cadena simpática. La cadena simpática, obviamente, la cadena simpática. ¿Qué más? Ducto torácico, por supuesto.
más? Venas ácidas. Venas ácidas y amiácidos. ¿En qué lado se ubica la vena ácida? ¿Derecho o izquierdo? Derecho o izquierdo. Ácidos, derecho o izquierdo. Derecho, muy bien. Excelente. Y amiácidos del lado izquierdo. Como yo siempre me acuerdo. Amiácidos. Hemiácido es la primera I, aparece hemiácido, está del lado izquierdo. Hemiácido, la primera I, entonces tiene más de dos I del lado izquierdo. Hemiácido izquierdo. Algo que puede servir, si no le sirve, descartan de su cerebro. ¿Y qué más? ¿Qué más, Ariana? Falta un último elemento. Ya, los arcos que forman los vagos, los plexos que forman los vagos. Algo más. Otro elemento de fijación. ¿Ah? Forma parte de sí. Otro elemento de fijación. Ligamento. Muy bien. Ligamentos vértebro-pericárdico. Se fija por delante y por detrás. En el caso del brazo, los ligamentos vértebro-pericárdicos. ¿Ok? Sí. Preguntas hasta ahí. Dudas hasta ahí. ¿No? Fíjense. Y ustedes solitos ya pueden ir ubicando qué órgano está en cada lado. Y qué órganos pueden estar comprometidos dependiendo de dónde, por ejemplo, fue algún tumor o algún trauma, etc. Ya está hacia posterior, puede ser que se comprometa tal y tal cosa, etc. Eso nos sirve mucho para ubicarnos geográficamente en esta zona del tórax. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Ahora, ya aprendimos mediastino, es necesario aprender pericardio. Aquí vamos a hacer... Vamos a comenzar a hablar de pericardio. Que es bastante sencillo. En la teoría puede estar muy feo, pero vamos a tratar de hacer un poquito más sencillo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de pericardio, hablamos de esta membrana que va a recubrir al corazón por la forma de la parte externa, en la parte interna, bla, 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 bla. Toda membrana que recubre un órgano tiene función protectora, obviamente. ¿Ya? Asimismo, a través de sus desdobleces, sus puntos de reflexión entre cada una de estas hojas, me van a delimitar una cavidad, la cavidad pericárdica. ¿Okay? Esta cavidad tiene cierto límite de volumen que va a permitir al corazón mantenerse en una posición bastante móvil, es por eso que el corazón va a hacer parkour y se va a dar la vuelta, ¿okay? Pero sí no está encasillado, completamente sellado, para que este pueda mantener un cronotropismo normal, se contraiga a una frecuencia normal, etcétera, etcétera, y no se encuentre completamente estancado. En el caso de que, por ejemplo, en esta cavidad pericárdica se supere este volumen, que sea un taponamiento pericárdico, o una ruptura pericárdica, una pericarditis aguda, etcétera, bla, bla, bla. ¿Qué sucede? Aumenta este volumen, el corazón obviamente está mucho más atrapado, y al estar atrapado no puede contraerse de una forma normal y puede llegar hasta fibrilar. Y eso ya representa un riesgo de muerte en el paciente. ¿Ya? Entonces hay que evidenciar bien cómo se encuentra o cuáles son estas en la anatomía propia del pericardio. Entonces, sabemos que el pericardio puede ser de un tipo fibroso, bueno, es fibroso y es seroso. ¿Okay? La parte serosa tiene sus dos hojas, hoja parental y hoja visceral. Muy fácil. Ahora, estas hojas, como les dije, tendrán un punto de reflexión. Y el punto de reflexión será sobre los vasos que ya estudiamos. ¿Cómo vamos a hacer el pericardio? ¿Cómo lo vamos a esquematizar? Muy fácil. Simplemente es como que empezamos a sacar todos los elementos hasta ver el mediastino medio. ¿Ok? Saco esternón, saco timo, todo lo bla, saco hasta corazón. Y me encuentro con simplemente los elementos que nosotros veamos allá del mediastino medio. La salida de los grandes vasos, la aorta, la arteria pulmonar. ¿Ok? Ahora, los elementos venosos. A nivel de la aurícula derecha, la cava superior, la aurícula izquierda, la cava inferior y
las venas pulmonares, que se encontraban a nivel de la aurícula izquierda. Vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha, vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda. Bien, facilito. ¿Qué teníamos siempre como límite inferior del mediastino? Diafragma. Bien, no cambia. ¿Ya? Ahora, primero hablemos del pericardio fibroso, pericardio mucho más grueso y que recubre toda la parte externa del corazón. Eso simplemente lo recubre. Y va tomando su forma dependiendo de qué parte del corazón nosotros estemos hablando. Recuerden que se va a ensanchar o se puede liberar, despegar un poco al momento del nacimiento de los grandes vasos, versus cuando se encuentra con el corazón que está mucho más íntimo. Asimismo, maneja la forma propia del corazón. Usted sabe que el corazón tiene una base superior y un vértice inferior. ¿Okay? El APE siempre está hacia abajo, apuntando hacia la izquierda. ¿Okay? Eso es clave del corazón. Ahora, ¿dónde se ven sus puntos de reflexión? Primero, existen dos. Uno de ellos se da a nivel de los grandes vasos. ¿Okay? ¿Okay? El primer punto de reflexión se da a nivel de los grandes vasos, siguiendo a la aorta y el tronco pulmonar. Y el siguiente punto de reflexión de este pericardio va a darse a nivel del sistema venoso. ¿Okay? A nivel del sistema venoso. ¿Para qué nos va a servir esto? Una vez que se hagan estos puntos de reflexión, para poder encontrar espacios que me van a permitir a mí acceder al corazón. ¿Okay? Se van a formar senos. Acuérdense que un seno es un espacio. ¿Okay? Entonces, a través de ellos yo puedo tener acceso al corazón. En primera instancia, vamos a encontrar un seno que va a ser transverso, ¿okay? Que se encuentra justo a nivel del nacimiento de estos grandes vasos, que va a denominarse el seno transverso del teino. ¿Okay? Muy fácil. A través del cual yo puedo meter uno a los muchos dos dedos y puedo tranquilamente agarrar el corazón y levantarlo, dos dedos. Si tenemos acceso al corazón que tiene pericardio y los grandes vasos, van a darse cuenta que pueden hacer un dedo y levantar el corazón. ¿Okay? Eso lo hacemos a través del ingreso del seno transverso del teino. Luego, de ahí se otro seno, otro fondo, ¿okay? Que se va a disponer de forma oblicua y se va a dirigir hacia posterior. ¿Okay? ¿Cómo se denomina este seno? Seno oblicuo de Haller. ¿Okay? El seno oblicuo de Haller. ¿Para qué me va a permitir la existencia de este seno oblicuo de Haller? Es muy fácil. Para que yo pueda agarrar al corazón desde posterior e inclusive yo poder hacer masaje cardíaco. ¿Okay? Simplemente yo puedo tranquilamente acceder y agarrar con toda mi mano por la parte posterior y puedo hacer masaje cardíaco. Muy fácil. Fíjense que estoy en una cara posterior. Ahora, aquí también se forman dos pliegues que quizás puedan leerlos. Uno a nivel de la salida de la arteria pulmonar y la vena pulmonar superior izquierda, la llegada, que son los pliegues de Marshall. Y otro pliegue que se forma a nivel de la vena cava superior con la vena pulmonar superior derecha, que es el pliegue retrocavo de Alice. ¿Okay? Pliegue retrocavo de Alice. Por si acaso quieren saber qué es eso. ¿Ya? Muy sencillo. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? No. Punto de reflexión 2. Uno sobre los grandes vasos, otro sobre el sistema venoso. Se forman dos senos, dos pliegues. Ahora, ¿cómo se encuentra fijado este pericardio? Ya vimos algunos elementos de fijación que habíamos revisado a nivel del mediastino. Lo más importante que tienen que saber es que uno, si me conoce, el pericardio está íntimamente relacionado con el corazón. Pero así también, este pericardio se encuentra íntimamente relacionado con el diafragma. Entonces, esa es la principal unión. ¿Y cómo lo hace a través del diafragma? Un mecanismo directo a través del ligamento. ¿Cómo se llaman estos ligamentos? Pericardio frénico o frénico pericárdico. Muy bien. Y también lo puede hacer de una forma indirecta o de apoyo a través de otro mecanismo. ¿Alguien sabe por cuál? Hacia el diafragma. Se vayan a inventar. Muy bien. Mediante el recorrido corto que nosotros tenemos de la vena cava inferior. Aquí está súper separado. Pero háganse en cuenta que el diafragma está ahí. Si nosotros recordamos un poco la estructura del diafragma,
Nosotros sabemos que en el diafragma existen 3 hiatos, ¿verdad? El hiato de la vena cava inferior, el hiato aórtico y el hiato esofágico, ¿ok? Siendo el más grande el hiato de la vena cava inferior, ¿ya? Eso ya creo que lo habíamos mencionado un poquito en la clase anterior, y si no, pues lo volvemos a mencionar. A través de este hiato de la vena cava inferior, pues asciende la vena cava inferior hacia el tórax. Recuerden que la vena cava inferior tiene un gran diámetro a nivel del abdomen, porque recoge toda esta sangre desoxigenada de toda la cavidad abdominal y miembros inferiores. Pero cuando llega al tórax, en realidad su recorrido es muy chiquito. Llega hacia la aurícula derecha y su recorrido es muy corto. Lo que hace esto es que al momento de ingresar se mantiene fijo y por su corto recorrido hace que el corazón, en este caso el pericardio, se mantenga mucho más fijado hacia el diafragma. ¿Okay? Es una medida de apoyo, pero no se la puede considerar de fijación. ¿Okay? Fijación netamente por eso, pero por si acaso les pudieran preguntar. Ahora, ¿por qué más se encuentra fijado el pericardio? ¿Qué otros ligamentos? Muy bien, los ligamentos esternopericardios. Ya vimos en el gráfico que eran 2, el superior y el inferior. ¿Y qué más? Vertebropericardio. Muy bien, ¿cuántos son esos? 10. ¿Ah? Anteriores y posteriores. Muy bien. Y ahora, ¿qué otros mecanismos de fijación también pudieran ayudar a este pericardio? ¿Qué otros más mecanismos, qué otras estructuras circundantes o cercanas van a ayudar al pericardio a mantenerse fijo? ¿Ah? Muy bien, los pulmones. Si nosotros recordamos, aquí al lado es como que yo tenga las pleuras, no es como que yo tengo las pleuras mediastínicas, ¿ok? Entonces, estas pleuras mediastínicas van a emitir unas membranas que se van a dirigir hacia el pericardio, las membranas broncopericárdicas. Estas también pueden ayudar a la fijación del pericardio. Y uno más, un elemento más que podría. Bueno, el timo también, sí, el timo también puede, pero como degenera por ahí ya no lo tomamos mucho en cuenta. Algo más que puede ir asociado con esta degeneración del timo. Muy bien, el tejido adiposo que se dispone justo en toda la cara anterior del pericardio. Existe un gran componente del tejido adiposo que ayuda también a mantenerlo fijo, inclusive se forman ciertos quistes que se denominan pleuropericárdicos, ¿ok? Y que pueden ayudar también a la fijación. Fíjense que digo pueden ayudar e inclusive de esta forma, ¿ya? Porque no son considerados elementos de fijación, pero también se los menciona en ciertos libros, ¿ya? ¿Has pegado bien? Claro, conciso, excelente. Ahora veamos la irrigación. Y esta irrigación del pericardio está dada por 2 partes. 4/5 o literalmente casi un 80% está dado por una arteria, mientras que 1/5 está dado el 20% por varias arterias. ¿Quién es la arteria number 1 en esta irrigación del pericardio? La torácica interna, ¿a través de qué rama? Pericardiofrénicas. Muy bien, recuerden, pericardiofrénicas. Excelente. ¿Dónde o por dónde se dirigen estas pericardiofrénicas? Si yo escucho la palabra frénico, significa que va a ir a terminar en el diafragma. Entonces, curso de acá. Laterales, bajan, lateral, son ramas de la mamaria interna. ¿Se acuerdan que la mamaria interna siempre es parasternal? ¿Qué? Bajan y llegan al diafragma. Muy bien, pericardiofrénicas. ¿Y cuáles son las otras arterias de apoyo? Las bronquiales. ¿Cuáles más? Muy bien. ¿Ah? Sí, también. ¿Ah? Frénicas superiores. Muy bien, las frénicas superiores también. Estas representan 1/5 de la irrigación del pericardio. ¿Okay? Pero la principal es la pericardiofrénica. Fíjense que ligamento pericardiofrénico, arteria pericardiofrénica. La vena también va a ser venas pericardiofrénicas que van a terminar en el sistema ácido, que es muy sencillo. Hay también linfáticos que van a seguir a los mediastínicos anteriores, que recuerden que esos mediastínicos anteriores vienen también drenando los de la pared, aquellos que se ubican en el componente diafragmático, ¿ok? Eso ya lo habíamos revisado en la clase anterior. Y por último, la inervación.
Tiene una triple inervación. ¿Qué nervios inervan? El hemisferio. Muy bien. Muy bien. Y la cadena simpática. Muy bien. ¿El vago qué componente tiene? ¿El vago qué es? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. Muy bien. Parasimpático. Como les digo todas las clases para que no se olviden. Luego siempre está caliente. Ley de vida. Ley para la vida. El vago no es simpático. ¿Ok? Quieren ser amigos de alguien, quieren salir con alguien, el vago no es simpático. ¿Ok? Es parasimpático. El vago no es simpático. Nunca se van a olvidar con eso. ¿Ok? Parasimpático. ¿Ya? Muy bien. Preguntas. Dudas existenciales. ¿Qué cosa? O sea, todo, cada. ¿Todo? Todo. Doctor, seno transverso, ¿cuál era el? Seno transverso de Taylor. Ajá. ¿Qué quieres que te explique Castro en sí? Porque todo es otra vez, repito, la clase. A ver, Castro, tenemos varios puntos de reflexión del pericardio. Uno a nivel de los grandes vasos, formando el seno transverso de Taylor. Y dos, a nivel del sistema venoso. Tenemos vena cava superior, inferior y venas pulmonares. En medio de las venas pulmonares va a quedar un espacio, que es el seno oblicuo de Hall. Ahora, dentro de la fijación sabemos que el límite inferior siempre de los mediastinos es el diafragma. Así que está fijado el diafragma a través de los ligamentos pericardioféricos. Con una pequeña ayuda del corto recorrido que tiene la vena cava inferior. ¿Okay? Ahora, también está fijado a través de los ligamentos externo-pericárdicos, que hemos mencionado allá, uno superior y otro inferior, y hacia posterior, los ligamentos vertebro-pericárdicos anterior y posterior. Ahora, irrigación a través de ramas de la mamaria interna. ¿Cuál va a ser esta rama? La pericardiofrénica, ¿okay? Que es la number 1. Y por ahí tiene cierta ayuda también este pericardio de las bronquiales, las esofágicas y las frénicas superiores. Encefálica, eso. Ah, No, es que yo no sabía qué significaba la E. ¿Puedo repetir las esofágicas, bronquiales, esofágicas y frénicas superiores. ¿Ya? Inervación, triple inervación, frénico, vago y cadena simpática. ¿Ok? ¿Qué más? Creo que sí, nada más. Ahí está un resumen así, flash, del pericardio. ¿Preguntas? ¿Dudas existenciales? ¿No? Vamos a hacer una pausa de unos 3 minutos para que descanse la guía.